Hola amigos de Internet, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, bienvenidos a un nuevo video del curso de Infraestructura Computacional. En este video vamos a trabajar la comunicación entre procesos mediante tuberías con nombre, utilizando el lenguaje de programación ROS. Este video está basado en el video número 28 de mi canal institucional, en donde trabajamos la comunicación entre procesos utilizando tuberías con nombre, pero el lenguaje de programación Go. Antes de pasar a la práctica, debo aclarar algo. Una tubería con nombre es un tipo especial de archivo que existe en los sistemas Unix o basados en Unix o similares a Unix, como es el caso de Linux. Para crear ese archivo especial necesitamos un comando que en este caso se llama mkfifu, el cual nos permite crear ese archivo. Una vez que lo ejecutemos y le pidamos al sistema que nos muestre el listado de archivos de forma vertical, nos debe aparecer el nombre del tubo con algunas propiedades. En este caso me interesa esta P. Quiere decir entonces que cuando le pidamos que identifique con este comando ese archivo, nos va a decir que efectivamente P viene de pipe, que es una tubería con nombre. Y se considera un archivo especial porque pasa lo siguiente: cuando un proceso, es decir, un programa en ejecución, intenta escribir en ese archivo, ese proceso debe esperar a que otro proceso pueda leer de ese archivo. Es decir, este archivo en realidad no almacena información, es una comunicación síncrona. Esa característica nos va a permitir después utilizar las tuberías con nombre como un mecanismo para controlar el flujo de ejecución, pero de eso hablaremos después. En este caso, cuando este señor escriba algo allí, deberá esperar a que otro proceso lo lea. Aquí no va a quedar nada almacenado. Si fuera un archivo convencional, cuando este proceso escriba algo en el archivo, los datos quedan en el archivo y el programa termina, esperando que en algún momento en el futuro otro proceso lea los datos almacenados. Entonces, por eso es especial. De aquí en adelante, entonces no lo voy a dibujar de esta manera, sino que lo vamos a hacer de la manera tradicional. Vamos a tener ese mecanismo de comunicación, una tubería con nombre, por el cual un proceso, que vamos a llamar productor, envía datos o escribe datos por esa tubería y otro proceso, consumidor, va a obtener datos de la tubería. Una vez que hagamos unos ejemplos básicos para entender este concepto en la práctica, no solo a nivel teórico, vamos a desarrollar los dos ejemplos. El primer ejemplo, ya saben, el generador de pares, que envía datos por la tubería y a otro proceso que los va a leer. Aquí vamos a ir introduciendo nuevos elementos que no estaban en el ejemplo anterior, como cómo sería el uso de funciones, ¿sí? Luego pasaremos a crear el ejemplo número 2, ya sabemos cómo es, generamos los pares, se los enviamos por una tubería a un sumador de 2 unidades, que se lo envía por otra tubería a otro proceso que elimina los múltiplos de 4, que envía el resultado por otra tubería a un impresor de datos. Entonces, en este caso vamos a necesitar 3 tuberías. Pongámonos manos a la obra entonces. Recuerden que estos videos hacen parte de una lista de reproducción que recomiendo ver en orden para entender cada uno de los pasos que se van desarrollando en los videos. Bueno, una vez hecha esa aclaración, continuemos entonces. Vamos a ejecutar nuestra máquina virtual previamente instalada, sin interfaz gráfica, pero con una interfaz SSH. Entonces debemos darle Enter, esperar a que inicie. Ya saben que la modificamos para que nos informe el IP que le asignó nuestro enrutador Wi-Fi, que como no se configuró de manera estática, pues puede variar. Ahí tiene 127, hay que esperar un poco a que se le asigne un IP, eso es. Entonces ya le designó el 192, 168, 68, 123. Entonces vamos a minimizar esto, vamos a minimizar VirtualBox y tenemos nuestro Visual Code local y ya funcionando. Vamos a utilizar nuestro componente de acceso remoto y previamente, mire que yo ya tengo diferentes accesos a la máquina cuando le dio el 123, el 118, 124. Entonces voy a seleccionarlo. Si no apareciera, pues ya saben, le doy del más, SSH, el nombre de usuario en la máquina, arroba el IP que se le asignó y menos A. Pero como ya está aquí, le voy a dar clic derecho, conectar. Esperamos a que se establezca la comunicación. Nos pide la contraseña del usuario. Y vamos a esperar un momento. Listo, ya está. Esperamos que abra la terminal para mostrarles algo. Yo ya eliminé todos los archivos que hemos trabajado en los videos anteriores, pero sí, usted seguramente los tiene todavía allí, entonces no hay problema. Yo voy a dar un ls para mostrar que no tengo nada creado. Entonces voy a crear una carpeta que la voy a llamar tuberías. Enter. Y voy a entrar a la carpeta tuberías. Acá en Visual Code le voy a decir que va a abrir un folder y voy a buscar tuberías. Aquí está tuberías. Y le voy a OK.
Esperamos a que abra. Bueno, en realidad no necesitaba entrar a la carpeta porque aquí ya cuando yo abra la terminal, pues debería quedar directamente en tuberías. Perfecto. Entonces, si hago un ls, pues nos damos cuenta que aquí no hay nada. Entonces vamos a hacer dos ejemplos sencillitos primero antes de resolver los ejemplos con los pares y todo eso. El primer ejemplo lo vamos a llamar escribir tubo. Entonces vamos a venir acá. Todos esos nombres son arbitrarios. Si usted considera que lo quiere cambiar, no hay problema. Escribir tubo. Entonces, ¿qué hace escribir tubo? Escribir tubo, vamos a colocar nuestro comentario. Recuerde que siempre es importante documentar el programa. Perdón, yo creo que aquí no creé una... No, claro, no hay problema. Vamos a borrar esto. Lo que estaba creando ahí fue una carpeta. Vamos a borrar esto. Vamos a ver que eso es escribir tubo.rs. Ahora sí. Entonces, siempre, para que se nos vuelva un hábito, ¿cuál es el comentario inicial? Entonces, escribir tubo, programa de ejemplo para ilustrar cómo enviar una o varias cadenas a otro proceso mediante un tubo con nombre. Ojo lo que dice aquí. Previamente, el tubo debe estar creado únicamente en los sistemas Unix o Linux. En los sistemas Windows, hasta donde yo sé, no existe tal concepto, tal comando tampoco. Si estoy equivocado, por favor me informan aquí en la descripción, pero hasta donde yo conozco no existe este comando en Windows. Pero bueno, continuemos. Para poder hacer eso, lo vamos a hacer muy sencillo, ponle cuidado, vamos a decirle aquí a Ross que vamos a necesitar dos módulos especiales, la parte de archivos y escribir en archivos, y aquí le vamos a hacer una función muy sencillita en el main, que es esta, que hacemos lo siguiente. Vamos a declarar una variable mutable. Recuerde que por defecto las variables en Rust son inmutables. Una vez se le asigna un valor no pueden cambiar, pero aquí sí porque necesito escribir a través de ella. Entonces yo voy a crear esa variable. Aquí le voy a decir con el file que me va a crear un archivo llamado tubo1. Ojo con esta función, porque esta función hace lo siguiente. Si esto fuera un archivo tradicional y el archivo ya tuviera datos, este comando borra esos datos y crea el archivo nuevamente. Y si el archivo no existe, entonces crea un archivo vacío. Este comando que está acá ya sabemos que es por si se presenta algún error, simplemente aborta la ejecución del programa y nos muestra el error por defecto. Voy a utilizar aquí una macro, así como tenemos println, entonces aquí vamos a usar writeln para que escriba los datos y haga un salto de línea. Le indicamos en dónde, en este caso a través de esta variable en ese archivo. Le voy a colocar la cadena hola y lo mismo, si hubiera un error se aborta y nos muestra el mensaje. Por ahora así. No lo voy a ejecutar con el plugin, lo voy a ejecutar por acá. Entonces voy a decirle c escribir, le voy a dar enter. Vemos que no tiene ningún tipo de error. Ojo que todavía no he creado el tubo. Entonces aquí aparece el ejecutable y el código fuente. Lo voy a ejecutar. Escribir, enter. Entonces si vemos, aquí aparece, se creó un archivo. Si doy clic en el archivo, pues aquí aparece hola. ¿Qué pasa si yo vuelvo y escribo aquí otras cosas? Hola, mundo, cómo está. Listo. Bueno, como sea, no importa. Listo, ya está. Cualquier cosa, yo lo grabo ahí. Cuando vuelva a ejecutar el programa, enter, inmediatamente el archivo debe haberse eliminado. Eso es lo que estoy diciendo. Y es un archivo tradicional, queda con la información allí. Perfecto, pero no es lo que queremos. Entonces voy a borrar ese archivo que él creó, tubo, lo voy a borrar, y voy a crear el archivo correspondiente. Entonces mkfifo, ya sabemos, fifo, tubo1. Listo, le doy enter. Y vamos a mirar un ls, observe que el color cambió, antes era de un color, ahora es de otro. Si hago el ll o ls-l, recuerden que es un alias que creamos en un video anterior, vemos que aquí efectivamente aparece p. Si hubiera sido un archivo normal, va solo por mostrar aquí, voy a grabarlo 2, para que vean la diferencia que me faltó mostrar hace un momento. Debo volverlo a compilar, ROS, escribir, rs, lo ejecuto y él me va a crear ese archivo 2, escribir, perdón. Entonces si hago un ls, observe que no hasta la p, porque este es un archivo normal, este es un archivo file. Cuando yo le diga con el comando file, identifique qué es eso de tubo 1, pues él me va a decir que es una tubería con nombre. Pero si le digo identifíqueme que es tubo 2, él me dice no, eso es un archivo de texto. Entonces mire que es diferente. Bueno, entonces voy a borrar el tubo 2 porque no me interesa en este momento. Quedamos así, tubo 1. Y lo voy a dejar acá, tubo 1.
Observen algo, voy a compilar de nuevo este programa porque acabo de modificar el nombre y lo voy a ejecutar. Y en este momento el programa va a quedar bloqueado allí. ¿Sí ven? Esa es una diferencia. En el archivo tradicional, él creó el archivo, grabó los datos y terminó. Aquí no. Recuerden que la comunicación mediante este mecanismo es síncrona. Entonces, él se va a quedar bloqueado ahí hasta que hagamos un programa que lea ese archivo especial. Vamos a hacer algo. Voy a venir aquí a este botoncito, flechita, esta flechita, y le voy a decir split bash. Entonces, esto me va a abrir acá otra terminal. Voy a cerrar un poco esto para que se vea más grande. Y aquí estamos de nuevo en una terminal. Y como es un archivo normal, nosotros ya sabemos que con cat, que es un comando para ver el contenido de un archivo, por ejemplo, muéstreme el contenido de escribir tubo.rs, pues ahí sale todo el programa. Entonces, ¿qué pasa si utilizo cat para ver tubo 1? Enter. Entonces, mire, me aparece el hola que se envió y este programa termina. Entonces, eso es lo que pasa. Este señor, esa comunicación es síncrona. Pero no lo hagamos con cat, hagamos otro programa que nos permita leer de esa tubería. Entonces vamos a, esto ya no existe, muy bien. Bueno, entonces vamos a crear otro programita que se llama leer tubo. Entonces vamos a venirle acá, vamos a decirle crear un archivito, leertubo.rs. Vamos a poner nuestro comentario. Este es un programa de ejemplo que ilustra cómo recibir cadenas enviadas por otro proceso mediante un tubo con nombre. Previamente, pues el tubo tiene que existir. La forma de lectura pues es similar, solo que ahora en lugar de ser write, es read. Entonces vamos a crear un buffer, porque en realidad yo no sé cuántos datos me van a enviar. Entonces vamos a hacer este programa genérico. Si nos envían una cadena, bien. Si nos envían 60, no hay problema. Entonces necesitamos no solo file como acá, file, sino que en lugar de decir write, necesitamos buffer read y reader. Y nuestro programa es muy sencillito en la función make, es así. Yo declaro una variable. Ojo que aquí la variable era mutable en el que escribe. En el que lee no es mutable. Y eso es muy importante. Porque eso nos va a evitar muchos problemas más adelante. La forma en que ROS por defecto son no mutables. O sea, no pueden cambiar. Entonces yo aquí ya le asigno a esta variable, file open, lo mismo. Pero observen que aquí es abra el archivo, mientras que aquí es créelo. Aquí se me olvidaba mencionar algo y es bueno que quede aquí en el video, voy a hacer un comentario. Si yo quisiera hacer un programa que adicione datos a un archivo de texto, lo voy a poner acá, aunque no es el momento, pero lo voy a poner ahí, sería algo así. Tendría que utilizar opciones de apertura, aquí está, y le diría así, no lo hago con create como está acá, sino que le digo aquí, open option.new, dos puntos new, pues aquí por eso es la función, y estas son las propiedades. Yo quiero que se cree si no existe, que este sería como este equivalente, y que adicione, entonces, y que abra el archivo tal, ya sabemos, no hay manejo de errores, y el mismo write. Entonces, hacerlo de esta manera, él nos va a grabar este hola al final del archivo. Entonces, si yo lo ejecuto 5 veces, pues 5 holas van a quedar en el archivo, ¿listo? Pero eso sí fuera un archivo normal, pero no vamos a trabajar ahora archivo normal, estamos trabajando tuberías. Entonces, esta forma concreta es suficiente. Pero quería que quedara en el video la aclaración, ¿no? Porque seguramente me van a preguntar, entonces ya queda allí. Bueno, entonces vamos aquí de nuevo. Vamos a leer. Entonces aquí ya no es con crear, sino con open. Vamos a abrir el tubo 1, lo mismo. Si hay algún problema en la lectura, en la apertura del archivo, pues se aborta el programa y nos muestra un error. Más adelante en este video le voy a mostrar otra forma para no hacer esto, sino para hacer un manejo de errores un poco diferente. Pero ahorita. Vamos a crear un nuevo buffer reader a través de esta variable del archivo. Entonces este señor es el que nos va a permitir leer, bueno, aquí está un ciclo, todas las líneas que nos envíe. Entonces le vamos a decir, léame de todas las líneas, aquí me va a iterar sobre todas las líneas que lleguen y me lo va a guardar en esta línea. Y acá, esta línea, ojo con esto, no es en realidad una cadena, ella regresa a dos cosas, puede ser un contenido como la cadena o puede ser un error. Entonces así le estoy diciendo, no, sáqueme solamente el error, perdón, la cadena, ¿no? El error ahí no va a pasar, si hay algún error pues se va a abortar. Pero vamos a ejecutar esto, entonces vamos a decirle ROS, leer tú. Listo, ya está, no hay problema, perfecto. Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo le digo a este lado, leer tú debe quedarse bloqueado, porque no hay nada en el tubo, entonces es síncrono. Entonces yo debo venir a este lado y decirle escribir. Apenas le dé enter, los dos programas deben terminar. Ahí está, este terminó porque hay alguien que estaba leyendo, sale el mensaje que envió y terminó.
¿Qué pasa si yo ejecuto escribir? Entonces le doy enter, se queda bloqueado. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo lea un dato acá. Entonces esa característica es la que después vamos a usar a favor para hacer control de flujo. Enter y ahí aparece. Bueno, antes de continuar al ejemplo de los pares y todas estas cosas, yo quiero mostrarles algo acá. Esto es mucho más potente de lo que parece. Yo puedo hacer cosas como esta, por ejemplo. El número entero es, dos puntos, y aquí puedo poner un valor. Y aquí puedo ponerle coma, qué sé yo, 54. Entonces quiere decir, se va a enviar la cadena, el número entero es, y aquí donde está esto va a ir el 54. Vamos a ver si es verdad. Voy a dejar corriendo esto, ahí está corriendo. Voy a compilar nuevamente, ROS, C, escribir, RS. Y lo voy a ejecutar. Y aquí aparece, 54. Y no solo eso, sino que podríamos decirle cosas más interesantes. El número entero es tal y en binario es. Y entonces vamos a hacer esto. Como solo aquí tengo dos lugares donde iría un valor, entonces yo tendría que poner coma y otro resultado acá. Pero lo voy a hacer así, de una vez para explicar algo. Yo puedo decirle, es el 0, perfecto, el 0 es el primer valor acá. Aquí también es el 0, pero aquí yo lo quiero en binario. Entonces le voy a colocar, yo quiero que utilice 8 bits en binario. Quería introducir ese concepto, vuelvo y compilo y observen lo que va a pasar. Lo ejecuto aquí el leer y ejecuto escribir y voy a salir así, observen, el número entero está y en binario está el otro. Entonces esto es mucho más potente de una simple cadena. No puedo utilizar aquí formatos y hacer diferentes cosas, ¿sí? Entonces era importante hacer esa aclaración. Bueno, muy bien. Entonces ya yo creo que ya está más claro de cómo es que yo envío datos, qué pasa cuando lo envío y no hay nadie esperando y todo eso. Entonces ahora sí, vamos a avanzar un poco, vamos a hacer los ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo número 2. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto. Vamos a crear entonces un generador de pares, pero vamos a venir acá, le decimos crear generador de pares.ps. Ya podemos ir un poco más rapidito. Bueno, ya sabemos, necesitamos nuestro comentario inicial. Es que, perdón, aquí le puse PS, no es PS, discúlpenme, es RS. RS, eso es. Entonces, generador de pares, programa que genera una cantidad determinada de números pares y los envía por un tubo con un nombre especificado, ¿cierto? Bueno, previamente tiene que estar el archivo creado, tubo 1. En este caso es tubo 1. Muy bien, entonces ya sabemos, como ese es el que escribe, necesitamos decirle a ROS que vamos a usar file y write y necesitamos nuestra función. Entonces aquí hay algo nuevo, que es cómo hacer una función donde yo le diga, necesito 5 pares y le digo por qué tubo es que lo voy a enviar. Eso es un aporte que no estaba con relación al anterior, ¿cierto? Vamos a borrar estas pantallas de por acá para no distraernos. Entonces vamos a ver cómo hacer esta función que me reciba esa referencia a ese tubo. Entonces vamos a hacer un comentario. Aquí está, listo, generar pares, procedimiento que genera una cantidad determinada de números pares y los envía por un tubo con nombre específico. Parámetros, la cantidad, que es esta, cantidad de números pares a generar y tubo salida, que es la referencia al tubo de salida con nombre, es un tipo especial de archivo. Perfecto. ¿Cómo es la función? Entonces la función es así. Ahí la tiene. Ya sabemos de por videos anteriores cómo es este ciclo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la función generar pares que tiene como un parámetro cantidad de tipo entero de 32 bits y ojo con esto, una variable mutable tipo file. Ojo, entonces hacemos el ciclo para generar los números pares que va desde 0 hasta la cantidad por 2, porque va a ir de 2 en 2. Si no lo hiciéramos así, pues no me generaría la cantidad total. Y utilizo el macro writeln, como lo vimos, a través de este parámetro para escribir el valor de la i. Entonces la i va a comenzar en 0, ya sabe, 2, 4, hasta la cantidad que nos hayamos dicho. Y lo envíe. Muy bien. Entonces vamos a compilar este señor, vamos a decirle ROS C, generador, tal, y perfecto. Hasta ahí vamos bien. Entonces vamos a ver cómo sería el impresor, ¿cierto? Que es la otra punta. Entonces vamos a venirle acá y creamos impresor datos.rs. Perfecto. Entonces el impresor es así. ¿Cuál va a ser nuestro comentario? Entonces el impresor de datos RS, programa que recibe los datos enviados por otro proceso mediante un tubo con nombre. Bueno, ahí está el comentario.
Perfecto. Este es similar al que hicimos hace un rato, solo que lo vamos a hacer con funciones. Necesitamos decirle que vamos a usar file, buffer read, buffer reader, y nuestra función principal es de esta manera, ¿cierto? Vamos a crear una variable, tubo de entrada, open, lo mismo, solo que ahora vamos a crear esta función, imprimir datos, y le vamos a pasar el valor de esta variable para que internamente él utilice esa variable, hacer un ciclo y leer los datos. ¿Cómo va a ser esa función? Entonces vamos a poner el comentario acá. Es una función de imprimir datos, procedimiento que lee los datos enviados por un canal, en este caso no es un canal, es una tubería con nombre. Mucha reutilización de comentarios. Bueno, perfecto, no hay problema. Y los imprime, perfecto. Parámetros, tubo de entrada, entonces referencia al tubo de entrada. Listo. ¿Cómo es la función? Entonces, así como lo hicimos hace un momento, necesitamos lo siguiente. Vamos a decirle acá, imprimir datos, recibe una, ojo que aquí no tiene mut, no es mutable, una variable, file, hacemos el buffer reader como lo hicimos en la primera vez y hacemos el for, tal cual como lo hicimos, no hay problema. Pero aquí voy a hacer un cambio, aquí es el tubo 1, este lo vamos a hacer pero para el ejercicio 2. Entonces 1, ¿por qué? Porque si este va a enviar al tubo 1, pues el otro tiene que leer del tubo 1, si no, no va a funcionar. Entonces vamos a compilar, rows aquí, c, imprimir datos.res. Perfecto. Entonces ya sabemos, si yo lo ejecuto, enter, debe quedarse bloqueado hasta que ejecute el segundo, generar datos. Y ahí están los primeros 5 pares. Funcionó. Entonces ahora sí, vamos a hacer el segundo ejercicio para terminar el video. Para el segundo ejercicio, ustedes recuerdan que necesitamos 3 tubos. Entonces en este momento, hagámoslo así, solo tenemos tubo 1. Entonces vamos a decir mkfifo, tubo 2, enter, mkfifo, tubo 3, enter. Entonces si hago un ls, pues aquí ya tenemos los 3 archivos. Perfecto. Ahora sí, el impresor lo voy a tener que dejar en el 3. Si ustedes recuerdan el dibujo, vamos a mirar el dibujo un momento, sería este. Este es el tubo 1, tubo 2 y tubo 3. Entonces el impresor va a leer del 3. Ahorita en el ejemplo 2, era como si fueran estos dos, pues sería solo el tubo 1. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces vamos a dejar que el impresor lea el tubo 3 y lo vamos a volver a compilar antes de que se nos olvide. Entonces vamos a decirle aquí que compile los impresor de datos.rs. Excelente, ya está. Entonces nos faltan el sumador de unidades. Entonces vamos a hacerlo. Ahí vamos a introducir otra cosita nueva. Recuerde que a mí me gusta ir poco a poco introduciendo conceptos. Entonces sumador de unidades RS. Bueno, ¿qué hace sumador? Entonces vamos a poner el comentario. ¿Cierto? Sumador de unidades RS es un programa que recibe datos enviados por otro proceso mediante un tubo con nombre, los convierte a un entero de 32 bits, aquí hay algo nuevo, le suma 2 unidades y los reenvía por otra tubería con nombre. Listo, ya sabemos que necesita pues, que el tubo esté creado. En este caso, el tubo 1 y el tubo 2. Bueno, vámonos así para no complicar el comentario. Este necesita entonces usar no solo los de lectura, sino los de escritura. Entonces necesitamos los de lectura y el de escritura. Y miren cómo queda la función principal. Recuerden que la idea, los que ya me han visto programar, es que el main quede lo más pequeño posible, no quede mucha lógica en el main, sino que él invoque las funciones que hacen todo el trabajo. Y cada función pues tenga una responsabilidad muy clara. Entonces en este caso necesitamos abrir el tubo 1 porque vamos a leer de allí y vamos a escribir en el tubo 2. Y vamos a crear una función que yo le diga sume 2 unidades a los datos que le llegan por este tubo y el resultado lo envía por este otro tubo. Entonces ahora sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer esa función. La eliminar múltiplos es muy similar. Entonces sumar unidades, procedimiento que suma una cantidad determinada a todos los datos que recibe por un tubo con nombre y envía el resultado por un tubo con nombre, o por otro tubo con nombre. Perfecto. Parámetros. El valor a sumar, en este caso es 2, el valor, pero podría ser cualquier otro valor, el tubo de entrada y el tubo de salida. Más adelante en otros videos les voy a mostrar cómo parametrizar esto desde afuera, es decir, al momento de ejecutar el programa le podamos dar estos nombres. Por ahora están copiados directamente en el código, lo mismo este valor, para no complicar más el código de lo necesario y después cuando lleguemos a esos temas pues modificaríamos o ya usted podrá modificar estos programas para que sean así. Bueno, aquí van a aparecer dos cosas nuevas. Entonces voy a copiar la función y vamos a explicar. Lo primero es que
perdón, un momentico acá, listo. Voy a crear una variable buff, o buffer más bien, de tipo reader, ya lo sabemos cómo es, para leer del tubo con nombre, no hay problema. Creamos una variable mutable para no estarla creando dentro del ciclo por cada iteración, la creamos por fuera. Hacemos el ciclo de lectura, ya sabemos, no hay problema. Solo que aquí le decimos, mire, eso que lee yo sé que puede tener un error y si tiene un error, abórtese. Si no tiene un error, entonces ese dato que leyó me lo guarda en esta variable. Perfecto. Y acá es algo que no había mencionado antes, que me gusta mucho de este lenguaje, que es el emparejamiento de patrones. Entonces yo le digo, bueno, póngame cuidado, coja ese dato que leyó, que es una cadena, hágale un parse, o sea, conviértalo a un entero de 32 bits. Esa conversión puede salir exitosa o puede haber provocado un error. Es decir, si yo envío el dato 15 como cadena, pues 15 al convertirla a entero se convierte en el número 15, entonces se iría por este lado y diría todo bien. Pero si yo envío la palabra hola, pues hola no se puede convertir a un entero, ¿cierto? En algunos lenguajes da cero, pero no, aquí no. Aquí eso no se puede convertir, no es un número entero. Entonces iría por este lado. Entonces este match lo que me permite tener es como una decisión múltiple. Si es ok, se va por acá y listo. Y si no es ok, se va por acá. Observen que aquí es coma, no es punto y coma. Esta coma puede estar o puede no estar, no hay problema. Yo la tengo ahí, pero es opcional. Entonces, o se va por acá o se va por acá. No se va a ir por las dos. ¿Sí? Es una decisión múltiple. Es como si fuera un switch en otros lenguajes como Java y C, ¿cierto? Entonces, él va a decir, el resultado de esto fue ok, tal. No, no fue ok, fue error, se va por acá. Esta misma forma de hacerlo se puede manejar donde tenemos estos one, todos estos. Entonces sería otra forma, muy bien. Ahora, si el resultado de esto, mire, el resultado de línea también podría ser un ok y un error. ¿Sí? Podría ser algo similar a esto. Bueno, si la conversión da un ok, entonces este n se convierte en el número. Entonces hacemos el write diciendo que lo escribe en ese tubo, que envía el dato n más el valor que le enviaron acá. Y esto de si hay algún error, pues se aborta. Y si hay algún error de decir lo que llegó no fue un número, entonces lo que va a decir es, ojo con esto que lo voy a trabajar en el video que sigue, es imprima pero no lo envíe por el flujo estándar de salida, que sería la pantalla, sino por el flujo estándar de error, que por defecto es la pantalla, pero en el siguiente video le va a mostrar la diferencia. Entonces es importante que los errores se les coloque el E'. Si usted lo hace así también funciona, no da errores y el usuario no va a ver ninguna diferencia. Pero en el próximo video va a entender la diferencia. Entonces es mejor dejarlo con la E. Entonces vamos a ver si este nos quedó bien. Vamos a compilar, row c, sumador, pan. Perfecto, no hay problema, ya compiló. Antes de correrlos, porque necesitamos que estén todos, vamos a hacer el eliminador de múltiplos. Como es muy similar a este, pues la explicación es más rápida, ¿cierto? Venimos acá, vamos a llamarlo eliminador múltiplos. .rs. Entonces el código es muy similar. Arrancamos con nuestro comentario, ya un poco más rápido, es lo mismo, ¿cierto? Recibe, convierte y si no son múltiplos de 4, pues los envía, ¿cierto? Necesitamos aquí los elementos de file, buffer reader, writer. Necesitamos la función main. Traten de que los programas sean lo más simples posible, ¿cierto? Ahí es donde está la belleza de la programación. Entonces vamos aquí a crear los dos tubos, solo que ahora abrimos en el anterior, abrimos aquí el tubo 1 y escribíamos en el 2. El eliminador va a leer del 2 y escribe en el 3. ¿Listo? Llamamos la función eliminar múltiplo, que recibe de múltiplos de cuál, del 4, va a leer por acá y va a escribir por acá. Perfecto. Ya vamos a terminar. Vamos a hacer nuestro comentario de la función, que es muy importante que nos vuelva un hábito. Ya sabemos el comentario. Y la función, que es muy similar a la que acabé de explicar de que suma un n, solo que ahora tiene una decisión más. Viene acá, lee toda la parte pues, de la lectura del buffer, pero aquí tenemos el parse, no hay problema, y si es ok, lo adicional es esto. Si ese valor n, módulo el valor que me dan por acá, es diferente de 0, es porque no es múltiplo, y ahí sí lo escribo. Y este sí lleva punto y coma. Esa es realmente la diferencia, este pedacito que está aquí. El resto es lo mismo y la explicación es la misma que acabé de hacer en Sumado, ¿cierto? Entonces lo único es que si es ok, es decir, si la conversión fue exitosa, entonces verifica si no es múltiplo y lo escribe. Bueno, vamos a compilar este. Y este es el eliminador. Opa. Vamos a ver qué pasó allí.
¿En qué línea? La 31. Aquí se me fue un pequeño carácter que no era. Listo, no hay problema. Es muy interesante el compilador, ya le explica y todo muy bien. Vamos a volver a compilarlo. Perfecto, ya está. Ahora, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Entonces ahí hay un detalle importante. Entonces vamos a necesitar por ahora, pues lo podemos hacer en una sola terminal, ahorita inclusive lo hacemos, pero hagámoslo aquí. Entonces voy a seguir partiendo esto y necesito una más, solo para que vean algo. Listo, ya está. Entonces en esta, bueno, lo podemos ejecutar en cualquier orden, pero para que veamos, en este voy a ejecutar el impresor, enter, y ahí se queda bloqueado. En esta vamos a ejecutar el eliminador, y ahí se queda bloqueado. En esta voy a ejecutar el sumador, y ahí se queda bloqueado. Y cuando ejecute el generador, ahí sí, el generador se ejecuta, le envía los datos a este suma, este otro programa le envía acá la suma, este quita los múltiplos y suma, le envía el resto y este los imprime. Entonces vamos a dar enter y ahí lo tiene. Si lo ejecutamos en otro orden, ¿qué pasa? Entonces va a dar flecha arriba, el generador se queda bloqueado. Cuando ejecute el sumador, él alcanza a leer los datos, este termina, pero este no porque no puede enviar los datos. Bien, ahí quedó. Cuando ejecute este, lo mismo, este termina porque le envía los datos y nada, enter, y ahora sí envío este, enter, y ahí está. Tienen que ejecutarse los 4 para que se cierre pues, la comunicación, no hay problema. Ahora, a veces estos comentarios, voy a explicar algo nuevo aquí, no es de este momento, pero bueno, yo puedo modificar este prompt que está aquí, podemos hacerlo con ps1 igual y poner, por ejemplo, /pesos, espacio, y quedar con un proncito más pequeño para poder trabajar aquí más cómodo. Entonces lo podemos hacer en todos. PS1 o le puede poner otra cosa, le puede poner mayor que, enter, no importa, lo que usted quiera. Lo que pasa es que el pesos es para indicar si este es un usuario normal o es un superusuario, pero no importa, eso en este momento no estamos trabajando esa parte, entonces no hay problema. Lo normal es las pesos, espacio. ¿Sí? Pero pues ya saben que lo puede dejar con otro, no pasa nada. O sea, puede dejarlo así si quiere. O lo dejamos pues como debe ser. Bueno, pesos 1, o puede poner ahí lo que usted quiera, su nombre. Bueno, en fin. Puede buscar en internet y hay unos muy interesantes que se pueden poner la fecha, bueno, en fin. Y ya, ahora sí, aquí en estos proncitos, pues se puede trabajar más fácil. Mire, ahora sí se ve el comando completo. ¿Sí? Que ahora se veía un poco extraño con esos colores. Aquí puedo ejecutar el generador de par, vean, eliminar múltiplos, enter, y cuando ejecute este, ahí salen los datos, ¿sí? Perfecto. Pero no necesita uno utilizar 4, podríamos hacerlo en uno solo. Entonces con exit me voy saliendo de cada una de estas, miren, se van cerrando, exit, exit. Podemos hacerlo así, pónganle cuidado. Y de una vez aprovechamos para explicar algo nuevo. Podemos llamar el impresor y le voy a poner un ampersand al final. Eso quiere decir que se va a ejecutar en segundo plano. Enter, y él queda por allá en segundo plano. Si yo hago jobs, escribo el comando jobs, ahí aparece que se está ejecutando el impresor. Voy a ejecutar el eliminador de pares. El orden no importa. Le voy a dar enter con el ampersand, no se les olvide. Yo hago jobs y me dice, sí, hay dos que están corriendo ahí atrás. Ok. Voy a ejecutar sumador con ampersand también. Enter. Y este número se llama el PID, el número de identificación de proceso. Eso está en los otros videos del curso institucional. Le hago PS, aquí también se puede ver. O jobs, y aquí aparece. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ejecute generador de pares? Todos se van a terminar. Enter, terminaron y ahí están los numeritos. Está 1, este es el orden de salida. Y si hago jobs, ya no hay nada corriendo. Ya terminaron. Vea, jobs, ya no hay nada. PS, ya no hay nada. Entonces es otra forma, solo que así es más difícil de ver y uno tiene que tener claridad en que ese ampersand lo que hace es ejecutar en segundo plano, ¿sí? O abre las diferentes terminales. Muy bien. Bueno, listo. Espero que hayamos aprendido algo nuevo en este video. Lo que hicimos fue experimentar la comunicación entre procesos utilizando tuberías con nombre. Les agradezco por su atención. Espero que les haya gustado. Un like. Les agradezco por los comentarios y si no está suscrito al canal, hágalo para que les lleguen notificaciones de nuevos videos. Muchas gracias y una feliz noche.